Informativo Mira TV. Amigos, gracias por estar con nosotros en la entrevista meridiana. Hoy vamos a conversar con un especialista y amigo de esta casa. Se trata del doctor Luis Rodríguez Pratos, cirujano cardiovascular, una especialista de gran prestigio y además de gran capacidad, quien hoy nos va a hablar acerca de las enfermedades venosas y el embarazo. Un tema por demás interesante que estamos seguros pues nos va a gustar a todos. El doctor Luis Rodríguez es especialista del Centro Médico Docente de Los Altos y hoy está con nosotros. Bienvenido, doctor, y gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy buenas tardes, Detsy, gracias por tu invitación y a toda tu teleaudiencia. Bueno, y definitivamente las varices son un temazo, porque cuántas y cuántos también, porque es un tema, no hay limitaciones en cuanto al género con este padecimiento, pues sufren de esta enfermedad. Y precisamente lo primero que vamos a saber es qué es específicamente esta enfermedad. Ok, cuando hablamos de varices, no solamente estamos hablando de un signo que corresponde a una entidad que se llama enfermedad venosa, ¿ok? Enfermedad venosa de miembro inferior, que se explica es por una incompetencia que ocurre en las válvulas. Las venas son sistemas de drenaje venoso, de sangre venosa, cuyo flujo es ascendente en las situaciones como debe ser, en la mayoría de las veces. Y ese flujo, que es en sentido hacia la cabeza, se puede devolver por una falla que ocurre en un sistema llamado válvula. Y al ocurrir eso es que ocurre la serie de síntomas y signos que se conocen como la enfermedad venosa. Ahora, ¿por qué se presenta? ¿Por qué se devuelve la sangre, como usted dice? Fundamentalmente porque generalmente se daña la válvula. Este daño valvular es como la válvula check. Son varias válvulas. Ok, son varias válvulas. Imagínate en la vena. Imagínate, para que me tengas una idea, es una tubería, un tubo recto. Vamos a dibujar un tubo recto y a lo largo del tubo recto en diferentes alturas hay una válvula check que se abre para favorecer el flujo ascendente y que se cierra para evitar que la sangre regrese. Imagínate que esa válvula se daña, al dañarse, porque bien sea que la vena se abra, se dilate y entonces las válvulas no cierran adecuadamente. Al no cerrar, la sangre se devuelve y congestiona todo el sistema venoso que está por debajo del cuadro patológico, de ese punto que es de fuga. Ahora, en líneas generales esto se presenta en las piernas, ¿verdad? Sí. Pero puede generarse varices en otras partes del cuerpo. Sí, por supuesto. Como el tema de hoy íbamos a conversar sobre embarazo, casualmente en las mujeres embarazadas ocurre un fenómeno que es el útero gestante. El útero gestante altera la anatomía de la pelvis. ¿Qué ocurre? Normalmente hay una sobrecarga del sistema venoso porque a veces el útero comprime y sobre todo comprime las venas ilíacas comunes y la vena cava inferior. Cuando ocurre esa compresión, el drenaje tiene que agarrar otras vías alternas. Es como que si tuvieras tú un choque en la Panamericana y vas a agarrar otras vías alternas, que es lo que ocurre. Entonces al agarrar esas vías alternas me estás sobrecargando el sistema y puede ocurrir reflujo y se puede manifestar tanto en las partes íntimas, en sus partes genitales, como en las piernas, miembros inferiores. Ahora, ¿eso quiere decir que la mujer es más vulnerable a tener problemas de varices? Sí, porque hay la incidencia de esta más enfermedad. Cuando está embarazada, me imagino. Sí, hablando sobre eso. Te pongo este ejemplo. Una mujer que ha tenido toda su vida, a medida que pasan los años, mientras mayor es la edad, mayor es la incidencia o la posibilidad de que aparezca esta enfermedad. Si a esto agregas el hecho de no haber estado embarazada en su vida, la probabilidad de que tenga esta enfermedad es de un 12 hasta un 32%. Si agregas un embarazo, eso aumenta hasta un 38%. Y a medida que se va incrementando el embarazo, los números de embarazo, esto aumenta más su posibilidad de aparición. Más de 5 embarazos tienes un 60% de probabilidad de tener enfermedad venosa. Ahora, ¿esto es por la obesidad, por la alimentación, por el sobrepeso? ¿Por qué sucede? Mira, en cuanto al embarazo, todos los estudios, todos los que han trabajado en este campo, estamos de acuerdo que el embarazo tiene un efecto en la aparición de esta enfermedad, ¿okay? Una prevalencia por dos factores. Uno es el factor anatómico, como te expliqué,
y el otro es el factor hormonal. Acuérdate que en la mujer embarazada tienes altos niveles séricos de progesterona, la hormona del embarazo. Esta progesterona se ha atribuido a dilatación venosa y eso se ve cuando uno evalúa a las pacientes con estudio ecográfica. Tú ves que hay un incremento del diámetro de las venas, tanto venas profundas como de las venas superficiales. Y esto a su vez, si hay este incremento, puede conllevar la aparición de este reflujo valvular. Ahora, siendo que la mujer en su estado de gravidez es tan delicada, ¿los tratamientos son los mismos o hay específicamente para ellas tratamientos particulares que no afecten, por ejemplo, al bebé? Evidentemente que no podemos usar todo el tratamiento que mandamos en una mujer que no está embarazada. En ella estamos muy limitados en cuanto a la parte farmacológica y lo que usamos son medidas externas, sobre todo el uso de medias, que es lo recomendable para el caso de ellas. Hay Oye, medias qué incómoda debe ser, ¿verdad? Usar medias más la barriga, wow. Yo estoy al tanto, pero hay medias que están diseñadas para mujeres embarazadas, ¿ok? Que son tipo panty, que tienen una faja y que tú puedes usar. Estiran un poquito en la parte de la pancita. Sí, es como el pantalón que usa la mujer embarazada, que tiene a veces una faja que es como una liga fácil que se coloca sobre la barriga y no le afecta, por supuesto. Debe usarlas todos los días. Preferiblemente, las medias deben usarse en el paciente en el momento que te levantas hasta el momento que te acuestas, porque resulta ser que esta enfermedad se manifiesta durante la bipedestación, es decir, cuando estás levantado. Quiere decir que la mujer embarazada debe siempre tomar en consideración no solamente a su ginecólogo, sino también a un especialista en esta materia cuando sale embarazada, porque si tiene tanto porcentaje de posibilidad de sufrir de varices. Ciertamente. Debía ir. La aparición de varices es frecuente, generalmente en el primer trimestre de embarazo, 70-75% se manifiestan en el primer trimestre, y a medida que va avanzando el embarazo es menos frecuente la aparición. Realmente algunos autores refieren que inclusive la aparición de una nueva varice puede ser el signo promitorio de que el paciente esté embarazado. Imagínate. O sea, antes de que la paciente evidencia el retraso en su periodo menstrual. Interesantísimo. En la próxima parte vamos a continuar conversando con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Luis Rodríguez Prato. Nuestro tema, enfermedad venosa y embarazo. Sigan con nosotros en la próxima parte. Informativo Vida TV. Seguimos con nuestro invitado, el doctor Luis Rodríguez Prato, quien es cirujano cardiovascular, uno de los profesionales de mayor prestigio, no solo en los Altos Mirandinos, sino en Venezuela, quien ha hecho intervenciones realmente interesantes, reconocidas por sus colegas. Hoy está hablando con nosotros acerca de las enfermedades que están relacionadas también con el embarazo y lo que son, digamos, las enfermedades venosas. Doctor, cuando las mujeres se mantienen mucho de pie o el sobrepeso, ¿también esto incide en la proliferación de este problema de circulación? Mira, hay trabajos que han reportado que el sobrepeso, la bipedestación prolongada han contribuido en la aparición de la enfermedad. Sin embargo, no son trabajos que lleguen hasta, digamos, que tengan suficiente validez, por así decirlo. Hay todavía mucha duda al respecto. Sin embargo, sabemos que los pacientes, pensamos que lo que realmente ocurre es que el paciente que tiene la enfermedad venosa empeora cuando hay sobrepeso y cuando hay obesidad y cuando está asociada a la bipedestación prolongada. Por ejemplo, una señora que tenga, una embarazada que ya tenga evidencia de enfermedad venosa y trabaja de pie en sus primeros meses, mira, eso se va a acentuar y va a acelerarse comparado con aquella que simplemente no trabaja de pie o en cierto modo guarda periodos, por así decirlo, de estar acostada, con elevación de las piernas elevadas. Ahora, ¿cuál es la enfermedad venosa? ¿Las venas que uno ve gorditas? Cuando hablas de enfermedad venosa te refieres a un término muy general. Es un término muy general. Se refiere a todo un cuadro sindromático que se debe consecuencia a lo que te comenté, a esa falla de la válvula o falla valvular. Y que puede ir desde simplemente tener pesadez,
cansancio, calambre, ¿ok? No tener ninguna evidencia clínica hasta el paciente que tiene la úlcera. O sea, tú puedes conseguir una gama, si se quiere, de diferentes tipos de cuadros sindromáticos, cada uno con su característica particular. La varices, lo que pasa es que la varices es el signo más común. Existen varios tipos de Exactamente. varices. Tú puedes empezar desde venas pequeñas, que son las famosas telangiectasias o arañitas, y que se ha demostrado que de 10 pacientes, 2 pueden tener una falla troncal importante que debe ser demostrado por eco. Una cosa que a veces paso, que no estoy de acuerdo, que muchos pacientes son tratados, bien sean por escleroterapia con láser, sin haberse hecho un eco previo. ¿Cuáles son las principales complicaciones que se podrían generar de las varices? Una de las cosas más comunes que se encuentra es la enfermedad tromboembólica. Vamos a tener de dos variantes. Una de las famosas tromboflebitis superficial, ¿okay? Que se manifiesta, que es clínica, que donde estaba la vena, que se veía visible y palpable, ahorita se palpa como un cordón, hay cierto enrojecimiento y mucho dolor, ¿no? Con un aumento de volumen local. Esa es una tromboflebitis. Hasta el caso más severo, que es la trombosis venosa profunda, que es cuando las venas profundas son las que se forman los trombos, o mejor dicho, para que la gente me entienda, los coágulos me obstruyen esa vena. Y lo peor no es la obstrucción como tal, sino el riesgo que ocurre que esa vena se desprenda. De la vena se desprende ese trombo y el trombo pueda migrar al pulmón, que es con lo que se conoce como embolia pulmonar. Wow. Eso es mortal, eso realmente es mortal. Y en las mujeres embarazadas, cuando ocurre este cuadro sindromático, tienes esta incidencia de trombosis venosa profunda, hay un 14% de probabilidad de tener una embolia pulmonar. Ahora, ¿cuándo es pertinente la cirugía en los casos cuándo debe llegar a ese punto? No, la cirugía venosa es electiva, decididamente es electiva, ¿no? Pero cuando hay casos, por ejemplo, de tromboflebitis, tromboflebitis superficial de las venas varicosas, tú empiezas con un tratamiento médico, generalmente es anticoagulante, empiezas con anticoagulante y ves su evolución. Muchas veces tú puedes controlarlo con anticoagulante, pero hay situaciones en que requieres hacer una pequeña incisión sobre la piel para extraer el trombo y eso aliviar el dolor en el paciente. ¿Existe la posibilidad de prevenir que las varices se pongan ya en un punto que tengan que hacer un tratamiento muy fuerte o algún tipo de intervención quirúrgica? Sí, ciertamente, porque esta enfermedad primero es crónica. ¿Qué quiero decir con eso? Que esto es una enfermedad que toma tiempo, bastante tiempo. Sobre todo en pacientes que tienen antecedentes, mamá y papá. Generalmente se ha asociado de que cuando es la mamá, posiblemente la probabilidad sea del 60% de que la tenga. Si es tu papá que tiene enfermedad venosa, la probabilidad es que tú la heredas un 40%. Ahora, si son ambos, casi un 90%. O sea, si es hereditaria el tema tiene de un las componente venas. hereditario, exactamente, y se han descrito algunos genes que participan en ella. Si tú ves que tienes esta incidencia y a ello tú le agregas la sintomatología, la sensación de pesadez, cansancio, picazón en las piernas, sobre todo en la tarde, cuando has estado mucho tiempo de pie, o en tus periodos premenstruales, ¿ok? Te hacen sospechar de que posiblemente tú seas paciente de una enfermedad venosa. De ser así, debes acudir a tu médico y a empezar a tratamiento desde temprano. Se puede tratar de evitar de que llegue a un estado más avanzado, claro que sí. Ahora, dentro de estos mecanismos de previsión hay muchos mitos o quizás realidades. Por ejemplo, que si llegan las tardes y pongan las piernas hacia arriba. ¿Ese tipo de cosas sí son positivas o no inciden para nada? Sí, evidentemente. Hay dos cosas que son fundamentales, que siempre le digo a mis pacientes, hay dos cosas que son buenas para ti. Estar caminando, porque el caminar, el músculo comprime la vena y obliga su flujo ascendente. Y la otra situación es el estar acostado. Estar acostado con las piernas elevadas, evidentemente tú me estás vaciando los lechos venosos, ¿no? Eso en cierto modo es beneficioso. Hay dos cosas que evidentemente son perjudiciales para el paciente de enfermedad venosa, que es estar de pie o sentado mucho tiempo. O sea, definitivamente el movimiento es algo
Es que bueno y precisamente positivo yo estoy para convencido que el sistema circulatorio, y eso de todos los cirujanos cardiovasculares estamos de acuerdo, para que funcione el sistema circulatorio es necesario que el paciente se mueva. Si el paciente no se mueve, tiene alta incidencia de complicaciones, bien sea desde el punto de vista venoso, bien sea desde el punto de vista arterial. Doctor, nos gustaría una recomendación final, no solamente para las mujeres, para los hombres y para las chicas que están embarazadas, para finalizar nuestra conversación. Sí, cómo no. Sobre todo a las mujeres que están embarazadas, obsérvense fundamentalmente la aparición, siempre vean si hay alguna aparición de una nueva vena que nunca estaba ahí o alguna vena que se haya brotado, sobre todo en sus partes íntimas, ¿de acuerdo? Y fundamentalmente cercano a la parte del muslo, detrás de la rodilla, revísense, ¿de acuerdo? Cuando apenas tengan ese indicio, no vacilen en ir a una consulta especializada. Y en cuanto a los hombres, por favor, no piensen que esto es una enfermedad de mujeres. Muchas veces dejan una vena, creen que una varice, piensan que esto es algo estético y realmente no lo es. Esto, si sigue avanzando, el paciente puede tener riesgo de tromboflebitis y al estado más avanzado que no deseamos, que es casualmente la úlcera. Bien, muchísimas gracias, doctor Gracias Luis, a ti. por esta interesantísima conversación, como siempre, pues muy nutritiva sus recomendaciones. Muy amable, muchas gracias y saludos. Buen provecho. Gracias. Y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares. Nos despedimos a nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Les dejamos con Xiomara para el cierre de esta emisión. Que tengan una maravillosa tarde.